Desperté después de haber pasado la noche con mi mejor amiga, la que ha sido como mi media naranja desde que éramos niños, y al día siguiente ella tuvo un accidente de coche, y para colmo, la médico de guardia resultó ser ella. 1. Con la mano presionando el cuello sangrante, miré fijamente a la atractiva doctora que tenía delante. En ese instante, el dolor insoportable que había estado sintiendo pareció desvanecerse como por arte de magia. Sofía, con los 20 años de amistad que tenemos, ¿no crees que deberías tomarte venganza conmigo, verdad?, dije con voz temblorosa. Al oírme, Sofía esbozó una sonrisa fría. Lo siento, pero me han retrasado la defensa del doctorado. Se puso la mascarilla y acercó su rostro al mío. Con las pinzas sostenía una gasa empapada en yodo, y sin dudarlo ni un segundo, la presionó directamente sobre la herida abierta que tenía en el costado del cuello. SSS, cuidado, duele, grité haciendo una mueca de dolor. ¿Ahora sabes lo que es el dolor? Su voz sonaba tranquila, pero la fuerza de su mano no disminuyó ni un ápice. Javier, ¿por qué no fuiste tan cuidadoso cuando te pedí que lo fueras? La gasa ensangrentada cayó en la bandeja con un golpe seco. Inmediatamente después, se escuchó de nuevo el sonido metálico de los instrumentos chocando entre sí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo, no sé de qué estás hablando, ¿no lo sabes? Se inclinó un poco más. El olor a desinfectante mezclado con el suave y fresco perfume que siempre llevaba me hizo tragar saliva. Alguien pidió mi número en la reunión de exalumnos, diciendo que era su cumpleaños y quería celebrarlo. Y luego, me descorchó como si fuera una botella de champán. Cogió otra gasa nueva, se ajustó las gafas con los dedos y continuó. ¿Qué? Vamos, levántate y bájate los pantalones. Mira, doctora Sofía, intenté aliviar la tensión. ¿Por qué no separamos lo personal de lo profesional? Primero me coses esto del cuello, y lo demás, ya lo hablaremos cuando pase el peligro, ¿no? Sofía me lanzó una mirada de reojo. ¿Ya no te duele la herida del muslo? Entonces caí en la cuenta de que también tenía una herida en el muslo que seguía sangrando. Bájate los pantalones, no pienso repetirlo. Sonrojándome, me bajé los pantalones con dificultad. La tela se había pegado a la herida, y al despegarla sentí un dolor ardiente. La mirada de Sofía era impasible, completamente profesional, como si fuera lo más normal del mundo. Pero el ligero temblor de su mascarilla me delataba que, sin duda, se estaba riendo por dentro. SSS, doctora Sofía, tenga piedad. Antes de que pudiera terminar la frase, el desinfectante helado cayó directamente sobre la herida. El escozor me hizo contener la respiración, y los músculos del muslo se tensaron instintivamente. Su técnica era profesional, pero su fuerza, despiadada. 2. Sofía es solo 3 días menor que yo, pero en mi memoria, nunca ha sido pequeña delante de mí. Desde pequeña fue competitiva, con un carácter más bien de chico. Cuando yo aún estaba en la tripa de mi madre, su familia se mudó al piso de enfrente del nuestro. Casualmente, ambas familias eran del mismo pueblo, y más casual aún, su madre y mi padre habían sido compañeros de clase en la primaria y la secundaria. Por una razón u otra, en aquella época nuestras familias se llevaban muy bien. Se puede decir que nosotros dos crecimos juntos, prácticamente en pañales. Según cuenta mi madre, de muy pequeño, ya me encantaba abrazar y besar a Sofía. Cuando entramos en la guardería, siempre íbamos de la mano, pero de eso ya no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que, a los 5 años me convertí en un niño de la abuela. Me enviaron de vuelta al pueblo de mis abuelos. Estaba en tercero de primaria cuando una niña muy adorable se transfirió a mi clase. Se quedó de pie frente a la pizarra, sin ningún signo de timidez. Dijo que se llamaba Sofía. Esa fue la primera vez que volví a ver a Sofía después de tanto tiempo. Había crecido un poco, llevaba un vestido rosa impecable, el pelo recogido en 2 coletas que parecían cuernecitos, y sus ojos eran grandes y brillantes. Todos los niños de la clase, con los mocos colgando, se quedaron boquiabiertos. La maestra la sentó en el sitio vacío a mi lado. Era muy callada, muy educada. En cuanto sonó el timbre del recreo, mostró su verdadera naturaleza. Me dio una paliza, solo porque la rocé al levantarme de mi sitio. La forma en que se quedó allí plantada era más feroz que la de cualquier chico que hubiera visto nunca. Pero era tan adorable que desistí de la idea de ir a contárselo a la maestra. En su lugar, opté por gastarle bromas pesadas. El resultado fue que ella me hizo llorar a base de pinchazos con el compás. Declaré unilateralmente la guerra fría a Sofía durante una semana. Con su actitud, Sofía demostró quién mandaba de verdad en esa clase. Y yo, Javier, el que había sido el rey de los niños, me convertí en su simple comparsa.
A partir de entonces, comprendí perfectamente cómo era Sofía en realidad. Delante de profesores y padres, era la alumna ejemplar, educada y aplicada, la niña de los demás que todos ponían como ejemplo. Delante de mí, era una pequeña tirana, y además, de esas que te superan en coeficiente intelectual. Su reinado era absoluto. Hasta que en sexto de primaria, ella se volvió a transferir de escuela y yo recuperé mi trono perdido. Pero la alegría me duró poco. Volvimos a encontrarnos en la secundaria. Entramos en la misma clase del mismo instituto. Yo entré en la clase de los avanzados por enchufe. Ella entró por méritos propios, gracias a sus notas. El día de la presentación, su mirada recorrió la clase con calma y, con precisión milimétrica, se posó en mi cara. Mi sonrisa se congeló. Ella esbozó una sonrisa casi imperceptible, un gesto que solo yo podía entender. Era una declaración de que había vuelto a caer en sus manos. Mi nuevo amigo me dio con el codo. Tronco, mira, una tía buena, dijo. Yo esbocé una sonrisa más fea que un dolor de muelas. ¿Tía buena? Bah, esa no era una tía buena, era el demonio. Negra por dentro, de eso no cabía duda. Lo más indignante era que, una vez más, ella estaba por encima de mí. ¡Qué casualidad, Javier! Dijo mientras dejaba la mochila, con voz queda. Sentí un escalofrío en la nuca y solté una risa nerviosa. Jeje, sí, mucha casualidad. Más tarde me enteré de que no fue ninguna casualidad. Mi padre, para conseguir el enchufe, había usado los contactos de su madre, y además le pidió expresamente que me cuidara un poco. El resultado de esos cuidados fue que volví a coincidir con ella en clase y, para más INRI, de compañero de pupitre. 3. La verdad es que, en el fondo, no me disgustaba del todo. Después de todo, compartir pupitre con una tía buena era agradable a la vista y, además, los demás me envidiaban. Nuestras interacciones diarias parecían a ojos de los demás un auténtico coqueteo. Por mucho que yo lo negara, nadie me creía. En privado, incluso corrieron rumores de que éramos novios. Tan furioso estaba que llegué a casa por la noche y pasé un buen rato ensayando delante del espejo mi mejor cara de chico malo y misterioso. Pero al día siguiente, ella me saludó y se me cayó el careto. Pero por muy cabreado que estuviera, había hechos objetivos innegables. Por ejemplo, que su perfil era realmente precioso. La luz del sol entraba oblicua por la ventana, iluminando el leve vello de sus mejillas, sus largas y espesas pestañas, la forma en que fruncía ligeramente los labios mientras se concentraba en los ejercicios. A menudo me quedaba embobado mirándola. Entonces sentía un golpecito en la frente con el bolígrafo. «Mira los ejercicios, ¿a mí que me miras?» «¿Quién te miraba a ti?», respondía yo, desafiante, con las orejas ardiendo. Volvía la cabeza, pero no podía ocultar la sonrisa que le curvaba los labios. Lo admito, empecé a sentir mariposas en el estómago, pero en aquella edad, en la que uno se muestra tan orgulloso, creía haber ocultado muy bien mis sentimientos. Sin embargo, las chicas en la adolescencia siempre maduran antes que los chicos. Un día, de repente, me pellizcó la mejilla, y con una sonrisa pícara dijo: «Javier, con esa carita de buenazo, estarías perfecto para hacer de sumiso». En aquel momento no entendía nada. ¿Sumiso? ¿Eso qué es?, pregunté sin pensar. La expresión de Sofía se quedó en blanco por un instante, algo poco habitual en ella, y entonces me dio un golpecito en la cabeza con el libro. «Búscalo en Google, tontorrón». Claro que lo busqué, y desde entonces, ya no fui el mismo. Aquel día, ella empezó a inculcarme esas ideas prohibidas. Fue ella quien me sugirió buscar canales más adultos en Internet, pero yo, que soy un poco rebelde, empecé a cambiar mi imagen. Y en esas búsquedas descubrí un nuevo mundo. Me quedé alucinado. Así que, los chicos y las chicas pueden hacer eso aquella noche. Soñé con Sofía otra vez, pero el sueño tomó un rumbo completamente diferente. Todo fue como una larguísima película. Mi adolescencia había comenzado oficialmente. Me prometí a mí mismo, con tal de que se me presentara la ocasión, no la dejaría escapar. Le haría saber lo que era un hombre de verdad. Lo que nunca imaginé es que aquella promesa que me hice para mis adentros se haría realidad el día de mi 30º cumpleaños. Por supuesto, todo fue fruto del descontrol etílico de aquella noche. Después de todo, había oído que Sofía ya se había casado. Así que después de acostarme con ella, entre el miedo y la confusión, aproveché que aún no se había despertado para escabullirme. De esta forma, ¿no podría hacer como que no había pasado nada? 4. Ya te he recetado todo. Acuérdate de venir cada 2 días a que te cambien las gasas, nada de picante y nada de ejercicio intenso. Lo del cuello te lo pueden quitar los puntos dentro de unas 2 semanas. Vale, gracias, doctora. Cogí el informe y la receta de la mesa, solo quería salir de allí pitando.
Quieto ahí. Su voz fría resonó a mis espaldas. ¿Pasa algo más? Me quedé tieso en la puerta, sin atreverme a mirar atrás. ¿Por qué corres? Sus pasos se acercaban, pausados, sin prisa. Yo, no corro, es que tengo que ir a la farmacia a buscar las medicinas. El olor a desinfectante volvió a envolverme. ¿Lo de anoche que anoche? Eso no fui yo, de verdad, doctora Sofía, usted debe de haberme confundido con otro. Sofía se quitó la mascarilla y soltó una risita. Ah, ¿ya te has bajado los pantalones y no me reconoces? La cagué, Javier, la has cagado pero bien. Ella se acuerda de todo, perfectamente, y, por lo que parece, no tiene la más mínima intención de dejarlo pasar. Es que me acabo de acordar de que la gata de mis vecinos ha tenido crías, y hoy es su fiesta de los 100 días, así que yo me piro, hasta luego. Abrí la puerta rápidamente y, sin mirar atrás, salí cojeando a toda prisa. Cuando salí del hospital ya era tarde. Al llegar a casa, las heridas del cuello y el muslo me dolían sordamente, pero más que el dolor físico, lo que me tenía inquieto y sin poder estar quieto era un cierto nerviosismo indescriptible. Las imágenes de anoche se agolpaban en mi cerebro sin control. Dos cuerpos enredados. Imposible separarlos. Achaqué la locura de esa noche al alcohol. Hacía mucho que no celebraba mi cumpleaños. Casualmente, ayer unos compañeros del instituto montaron una fiesta. Pensé que Sofía no vendría, porque había oído que era médico y que se había casado. Pero allí estaba. Vestía un vestido negro, zapatos de tacón fino, y el pelo, ligeramente ondulado, le caía suelto. Había perdido la timidez de la adolescencia y había ganado un aire elegante y misterioso, de una belleza fría y distante. En cuanto entró, el reservado se quedó en silencio por un momento. Perdón, es que estaba de guardia en el hospital y he llegado tarde, se disculpó con una sonrisa, mientras su mirada recorría a todos y, finalmente, se posaba en mí. El corazón me dio un vuelco, pero fingí estar tranquilo y le hice sitio. Que la doctora haya podido venir es un honor para nosotros. Aquella noche bebimos bastante, incluso reuní el valor para agregarla como amiga. Hoy es mi cumpleaños. Cuando termine esto, ¿seguimos bebiendo un rato? Ella sintió con la cabeza, con una sonrisa apenas esbozada en los labios. Mi memoria de cómo llegamos al hotel ya es borrosa, pero su respiración contenida, entrecortada, la recuerdo con una claridad aterradora. El móvil me vibró en el bolsillo. Era mi madre. Hijo, me han dicho que has tenido un accidente de coche, ¿cómo has podido ser tan descuidado? Su voz denotaba preocupación, y también un deje apenas perceptible de querer sonsacarme información. Tranquila, mamá, solo un pequeño rasguño. ¿Un pequeño rasguño? Pero si le han dado 3 puntos. La voz de Sofía sonó de repente al otro lado del teléfono. Me quedé de piedra. ¿Qué hacían ellas dos juntas? ¿Sofía no estaba en el hospital? Mamá, tú, ¿cómo es que estás con Sofía? Hoy me he encontrado casualmente con tu tía Charo en el centro comercial. Hacía más de 10 años que no nos veíamos, así que de paso he ido a su casa a visitarlas. ¿Pasa algo? La voz de mi madre sonaba tan natural. Si no me lo cuenta Sofía, ¿cuándo pensabas decírmelo? Dígame, hijo, ¿por qué no hablas? Es que, tengo que hacer una cosa. Vale, pues entonces ocúpate. Ya hablaremos otro día, iré a tu casa para que os veáis, tu tía Charo también ha dicho que le parece bien. Además, vosotros dos de pequeños siempre jugabais juntos. Charo, ahora mismo no tengo nada que hacer, voy para allá ahora mismo. Un rayo cayendo del cielo despejado. Me dejé caer en el sofá, mirando al techo, sintiendo que mi vida se volvía gris y sombría. Noté que, probablemente, iba a morir. Capítulo 5. Sonó el timbre. No necesité adivinar quién era. Abrí la puerta. Un sutil aroma me envolvió. Llevaba un jersey de cuello alto negro, aparentemente recatado, pero tan ajustado que marcaba cada curva. Destacaba sin pudor la plenitud de su pecho y la delicadeza de su cintura. La parte de abajo era una falda negra de tubo, también ajustada, combinada con medias negras que se ceñían a sus caderas y muslos. ¿Ya has visto suficiente? ¿O piensas invitarme a pasar? Su tono era neutro, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Tos. Has llegado, anda, pasa. Sofía arqueó una ceja. Entró pisando firme con sus zapatos de tacón negro fino, y su mirada recorrió mi no muy amplio salón. Se acercó al sofá y se sentó, cruzando las piernas. Con el movimiento, la falda negra se le subió un poco, dejando al descubierto una zona de piel suave, esa parte del muslo que la media no cubría, una tentación silenciosa bajo la tenue luz del salón. Golpeteó suavemente con los dedos sobre su propio muslo, y su mirada, lenta, se deslizó hasta mi cara. Bonito, ¿verdad? Me pilló con las manos en la masa. Qué vergüenza.
Instintivamente, desvié la mirada, pero no pude evitar echar algún vistazo furtivo más. Doctora Sofía, ¿quieres agua? Te traigo. No hace falta. Me interrumpió, inclinándose ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y la barbilla en las manos, mirándome. Javier, tenemos que hablar. ¿A hablar de qué? Las palmas de las manos empezaron a sudarme. ¿De ti? ¿De mí? Sí. Asintió, sus ojos tras las gafas eran ilegibles. Anoche, fuiste tú quien me pidió el contacto. Fuiste tú quien me invitó al hotel, ¿verdad? Abrí la boca, incapaz de rebatirlo. El alcohol da valor al cobarde, es cierto, pero esas palabras las dije yo. Así que, ¿cuándo piensas anunciar que estamos juntos? Me presionó, bajando un poco la voz, con un tono inquisitivo. ¿Qué? ¿Desde cuándo estamos juntos? Sofía no respondió. Simplemente se recostó, cruzó los brazos y me observó en silencio durante unos segundos. Su mirada era tranquila como un pozo profundo, pero a mí se me pusieron los pelos de punta. Javier, por lo que oigo, parece que has comido, te has limpiado la boca y ahora no quieres ni acordarte. ¿Qué clase de persona crees que soy? ¿Una de usar y tirar? No, lo solté sin pensar, pero al encontrarme con su mirada, se me bajaron los humos. Los dos bebimos demasiado. Eso fue un accidente. ¿Un accidente? Cuando me empotraste contra el ventanal del hotel, ¿tampoco dijiste que era un accidente? El frío cristal, su perfil perdido y contenido reflejado en la ventana, mi mano ardiente en su cintura. Maldita sí, esas imágenes rotas inundaron mi cerebro de repente. ¿Quieres que te siga refrescando la memoria? Se levantó y dio un pequeño paso adelante. Por ejemplo, esas cosas que me susurraste al oído. Para. Levanté la mano de repente, con las orejas ardiendo, al rojo vivo. Sofía, ¿tú, qué es lo que quieres? Por fin se detuvo, ladeó ligeramente la cabeza, y un mechón negro resbaló por su hombro. ¿Qué quiero? Repitió, y de repente su tono se volvió más frío. Javier, anoche empezaste tú. Ya que anoche fuiste tú quien empezó, levantó la mano y, con el índice, me tocó suavemente el pecho. A través de la fina camiseta la sensación fue terriblemente nítida. Ahora tendremos que hacerlo a mi manera. Sofía, somos adultos, estas cosas son normales, ¿no? Además, tú ya estás casada. Si te emborrachas y te acuestas con alguien por error, ya es malo. Pero si esa persona está casada, es mucho peor, es un pecado mortal. No podemos seguir equivocándonos. 6. Hubo unos segundos de silencio. La oí reírse suavemente, una risa de la que no pude sacar si era de alegría o de enfado. Era una risa un tanto absurda, burlona. ¿Y si te digo que enviudé, que ahora soy una viuda joven y atractiva? ¿Y que además anoche fue mi primera vez, te harías responsable? El aire se congeló al instante. ¿Viuda joven y atractiva? ¿Primera vez? Empecé a preguntarme si el accidente de coche me había dañado el cerebro y estaba teniendo alucinaciones auditivas. Clavé la mirada en sus ojos. Sofía ladeó la cabeza, con una sonrisa en los labios. ¿Estás segura de que eres viuda, dices? De esas con el marido bien muerto y enterrado. No pude evitar querer confirmarlo una vez más. Entonces, pausadamente, sacó de su pequeño bolso un libro de familia de color granate, y me lo puso delante. ¿Quieres verlo? Su tono era tan plano como si preguntara qué tiempo hace, mientras pasaba la tapa con indiferencia y lo agitaba ante mis ojos. En la casilla del cónyuge, estaba vacía. Al menos, en ese instante, en mi fugaz vistazo, estaba vacía. Entonces, ¿Sofía está ahora soltera? Yo, y en cuanto hacia anoche fue mi primera vez. Cerró el libro de familia, lo dejó caer en el sofá y dio otro pequeño paso adelante. Javier, ¿no te diste cuenta? Sentir. Los recuerdos fragmentados y caóticos de anoche volvieron a aflorar. Sentí que la cara me ardía y desvié la mirada instintivamente. ¿Por qué no me lo dijiste ayer? ¿Decirte qué? Levantó la mano y me acarició la mejilla con una sonrisa. ¿Qué había enviudado y que podías venir a conquistarme? No me refería a eso. ¿Entonces a qué te referías? Javier, mírame. Me obligó a mirarla con la mano. Tuve que mirarla. Su mirada era muy compleja, había un significado profundo que no alcanzaba a comprender. Incluso había un deje de resentimiento. Oí que nada más volver tú al país te habías casado. ¿Quién te lo dijo? Pues, en una reunión de exalumnos de hace unos años, alguien lo mencionó. ¿Y te lo creíste? Sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Sin dignarte siquiera a preguntármelo, ¿me sentencias como mujer casada y te largas tan tranquilo? Es que tú me bloqueaste. Aunque quisiera preguntarte, no podía. Y encima te quejas. Todo por no haber estudiado lo suficiente. Te dije que estudiaras para entrar en la misma universidad que yo, ¿y me hiciste caso?
No solo no me hiciste caso, sino que encima te conformaron con la tercera opción y no pudiste estar en la misma ciudad que yo. Y no contento con eso, encima me llamaste para presumir de que te ibas a echar novia. La verdad es que me sacabas de quicio. Si no te bloqueaba yo, ¿quién lo iba a hacer? Y tú, tan fresco, encima cambiaste de número y desapareciste, que no hubo manera de dar contigo. Menos mal que hace poco me encontré con Guao y por fin supe la verdad. Los dedos de Sofía aún estaban en mi mejilla, pero la presión había disminuido. La mezcla de emociones en su mirada era aún más intensa, había rabia y también rencor. Ella me dejó sin palabras. Todos esos viejos asuntos, mezclados con el remordimiento, afloraron a la superficie. Ese año, una noche, reuní el valor para declararme a Sofía, pero las palabras no me salían. Al final, no tuve más remedio que soltar una broma, diciendo que iba a tener novia. En cuanto colgué el teléfono, di un puñetazo contra el tronco de un árbol, tan fuerte que las hojas cayeron revoloteando. Me odiaba por ser tan cobarde. Había vuelto a huir. El dolor del puño me hizo agacharme. Me dolía muchísimo. Un hombre, al verme en esa postura tan ridícula, se acercó para ver qué me pasaba. Yo estaba con la cabeza gacha, y entonces me robó el móvil. En aquella época en la que los números aún no estaban vinculados al DNI, mi número de teléfono se perdió para siempre. Perdí el contacto con Sofía. Incluso me bloqueó y eliminó del WeChat. Más tarde, oí que Sofía había empezado a salir con alguien. Era con un antiguo compañero de clase. Habían entrado en la misma universidad, sus familias eran igual de acomodadas, eran la pareja perfecta. Intenté contactar con él en privado. Él no lo negó. Y ahí se quedó todo. 7. Sé lo que quieres decir, pero esas no son excusas. Sofía me empujó de repente y caí sentado en el sofá. Luego se sentó sobre mis muslos. Con el movimiento, el dobladillo de la falda se le subió un poco más, pero a ella no pareció importarle lo más mínimo. Agarrándome por el cuello de la camiseta, me besó con fuerza, casi con rabia. Pasado aproximadamente un minuto, o quizá dos, me soltó y dijo, con un punto de furia, la culpa es tuya, ¿para qué nos vamos a engañar? Si no hubiera sido tan mal estudiante, no habría habido tantos malentendidos. Y que lo sepas, si llega a ser un poco más tarde, me caso de verdad. Abrí la boca, pero todas las palabras me parecieron vacías, inútiles. En el salón solo se oía nuestra respiración. Fuera, caía la tarde, la última luz del día se colaba por el cristal y proyectaba sombras ambiguas sobre su rostro. Su atuendo negro realzaba al máximo ese aire suyo, tan peligrosamente seductor y de una belleza fría, sobre todo en ese momento. Con la cabeza ligeramente levantada mirándome, sus largas piernas enfundadas en las medias negras brillaban con un destello sutil en la penumbra. No sé qué demonios me pasó, pero mi mirada volvió a posarse en sus piernas. ¿Te has quedado embobado mirando? Su voz tenía un dejo burlón, pero no solo no se apartó, sino que se pegó más a mí. La falda se le subió otro poquito. Vas a verme todo, dije sonrojado, apartando la cara, sintiéndome como un pervertido al que han pillado infraganti. Ya me has visto todo hace tiempo, respondió ella con toda naturalidad, y se pegó aún más a mi oído, con un aliento suave y perfumado. Así que, ¿ya has pensado cómo vas a responsabilizarte? Fue como si me hubieran accionado un interruptor. La razón se fue esfumando poco a poco. De repente, estiré el brazo, rodeé su cintura y, ante sus ojos que se abrieron de par en par, la atraje hacia mí. Ella dio un traspié con los tacones y uno de los zapatos cayó al suelo. Todo su cuerpo se pegó al mío sin dejar un solo espacio, con ese aroma sutil y un calor abrasador. Y entonces, la besé. Ella dejó escapar un gemido ahogado, y sus dedos, instintivamente, se aferraron a la tela de mi camiseta, justo sobre el pecho. Yo, como un viajero que por fin encuentra un oasis después de atravesar el desierto, la besé con una avidez casi desesperada. Ella no me apartó. Incluso, después de la rigidez inicial, respondió con torpeza y cautela, a modo de prueba. Esa mínima respuesta fue como el combustible más inflamable, encendiendo al instante todos los nervios que había estado conteniendo. No sé cuánto tiempo pasó. La penumbra había envuelto todo el salón. Sus labios estaban húmedos y ligeramente hinchados, sus ojos tras las gafas, como empañados y algo desenfocados, me miraban fijamente. No, dijo, con la respiración entrecortada, la voz mucho más suave de lo habitual, varios grados por debajo de lo normal. ¿No qué? Pasé el pulgar por la comisura húmeda de sus labios, mirándola fijamente a los ojos. Que no pares. Ese susurro fue como la última llave. La respiración se descontroló por completo. Con un esfuerzo, la levanté en brazos. Ella soltó un grito breve y agudo,
rodeándome instintivamente el cuello. Sus pantorrillas, enfundadas en las medias negras, se agitaron en el aire. Todavía tienes la herida del cuello. No me voy a morir por eso, respondí con la voz ronca, dando grandes zancadas hacia el dormitorio. Más despacio. No puedo. Empujé la puerta del dormitorio con el pie y la deposité sobre la cama. Mis manos se deslizaron desde su cintura hacia arriba. Ella tembló ligeramente. ¿Tienes frío? Me separé un poco, con la respiración agitada, y pregunté. Hablas demasiado. Refunfuñó, quejándose. Luego, cooperando, levantó los brazos para que le quitara la ropa. El suave sonido de la cremallera al bajarse, con una determinación que parecía echar el resto. La noche se iba haciendo más espesa. Las luces de la ciudad fluían silenciosas al otro lado del cristal. En la penumbra del dormitorio, la temperatura no dejaba de subir. Todo sucedió con naturalidad. No sé cuánto tiempo pasó. Al fin, la oleada de pasión remitió lentamente. Una corriente de aire se coló por la rendija de la ventana, disipando el calor sofocante de la habitación. Ella estaba recostada, dibujando círculos alrededor de la herida de mi cuello. Su clavícula suave se pegaba a mi pecho, que subía y bajaba suavemente. Nadie decía nada. En el silencio, solo se oían nuestros latidos, que poco a poco se iban calmando. Javier, susurró ella. ¿MMM? Respondí perezosamente, con la voz ronca y cansada de después. Tu herida, no deberías hacer ejercicio tan intenso. Señorita, antes de decir eso, ¿no deberías mirar dónde está sentada exactamente? ¿A quién llama señorita? Al oír eso, Sofía arqueó una ceja y, deslizando los dedos desde mi nuca hasta la carne blanda del costado, me pellizcó sin mucha fuerza. SSSS, duele. ¿Es que quieres enviudar, doctora Sofía, con esa pinta que tienes, tú? Se rió con desdén, pero no se apartó, al contrario, se pegó aún más. ¿Te duele la herida? Tranquila, es solo un rasguño. Fingí valor, aunque lo cierto es que en los momentos de más acción sí que me había rozado, y había notado un dolor punzante, pero en esas circunstancias, ¿quién se para a pensar en eso? Farsante, se rió con sorna. Túmbate bien, déjame ver. Dicho esto, se puso manos a la obra. 8. Javier. Tengo hambre. Me quedé parado un momento, y luego solté una risa baja, que me retumbó en el pecho. ¿Qué quieres comer? Lo que tú hagas. Su voz sonaba apagada, con la suavidad de después del amor. Lo que sea. Vale. Le besé la frente, sudada, e hice ademán de levantarme. Pero ella no me soltó, al contrario, me abrazó con más fuerza. Quédate 5 minutos más. El tono era un poco caprichoso, el mismo que usaba de pequeña, pero que hacía años que no le oía. Sentí que el corazón se me derretía. Vale, quédame 10 minutos si quieres. Al final, estuvimos enredando en la cama casi media hora más antes de levantarnos de verdad. Me puse la ropa y fui a la cocina. Ella se envolvió en mi camisa, y descalza, me siguió y se quedó apoyada en el marco de la puerta de la cocina mirándome. El bajo de la camisa le llegaba justo por encima de los muslos. Esas piernas largas y finas, me despistaban un poco. ¿Qué miras? Se dio cuenta de mi mirada, se le enrojecieron las orejas, pero me sostuvo la mirada con un gesto desafiante. Miro a mi novia. ¿Pasa algo? Abrí la nevera y volví la cabeza para mirarla, con una ceja arqueada. La palabra novia le gustó, eso era evidente, porque esbozó una sonrisa y no me replicó. En la nevera apenas quedaban cosas, huevos, fideos y unas cuantas verduras. Fideos con tomate y huevo, vale, pregunté. Lavé las verduras, batí los huevos, puse agua a hervir. Ella miraba desde un lado, y de vez en cuando me acercaba algo. Bajo la luz amarillenta, el agua burbujeaba en el cazo, desprendiendo vapor. Había una calidez hogareña y real. Los fideos se hicieron enseguida. Serví 2 cuencos humeantes de fideos con tomate y huevo. Sofía, sentada frente a mí, parecía tener hambre de verdad. Comía sin prisa, pero con atención. Los mofletes se le hinchaban al masticar. Bajo la luz suave, tenía un aire casi tierno. Sofía, dejé los palillos y la miré. Levantó la vista, con un poco de caldo en los labios. Antes has dicho, que casi te casas, ¿cómo fue? Cogió una servilleta y se limpió la boca con parsimonia. Ya tengo 30, mis padres me han buscado algunas citas a ciegas, ¿no es normal? El último candidato gustaba a ambas familias, y me estaban presionando para formalizar. El chico era además muy guapo. Se me cayó el alma a los pies. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Esbozó una sonrisa fría que no llegaba a los ojos. Una semana antes de ir a registrar el matrimonio, rompí el compromiso. ¿Por qué? Levantó la vista y me miró directamente, con sus preciosos ojos llenos de emociones encontradas.
porque me di cuenta de que tenía el corazón ocupado por un imbécil. ¿Cómo iba a pasar el resto de mi vida con otro? Yo, come. Me interrumpió, cogiendo de nuevo los palillos y hurgando en el cuenco. Los fideos se van a pasar. Yo, ay, que no me haces caso, Sofía, te quiero, no volveré a dejarte sola. Le cogí la mano que tenía sobre la mesa, la tenía un poco fría. Sofía me miró fijamente, y en un instante se le enrojecieron los ojos, pero rápidamente giró la cabeza, retiró la mano y me fulminó con la mirada. Déjate de pamplinas, qué cursilería, acábate los fideos. Después de cenar, recogí los platos y fui a fregarlos sin que me lo pidiera. Ella me rodeó la cintura por detrás y apoyó la mejilla en mi espalda. Javier, yo también te quiero. La noche se fue haciendo cada vez más profunda. Estábamos acurrucados en el sofá, en la tele echaban un programa de entretenimiento insulso. Su cabeza reposaba en mi hombro, mi brazo la envolvía. Ninguno de los dos prestaba mucha atención al programa, hablábamos sin prisas de esto y de lo otro, de las pequeñas cosas de estos años, de los antiguos compañeros, de los planes de futuro. La mayoría del tiempo hablaba yo, y ella escuchaba, de vez en cuando soltaba algún comentario con su lengua viperina. En mis brazos estaba su cuerpo cálido y suave, en mi nariz, el sutil aroma de su pelo, las heridas del cuello me dolían sordamente y la pierna aún no me respondía del todo, pero por dentro me sentía como si algo me llenara por completo, una sensación de estabilidad y seguridad. 30 años soltero, y por primera vez sentía que era tan bonito tener pareja. ¿Tienes sueño? Noté que bostezaba un poquito. Un poco. En realidad solo había venido a ajustar cuentas. Su voz sonaba ligeramente nasal, perezosa. Pues a dormir. Vale. 9. Al día siguiente, me despertaron los rayos de sol y el olor a comida. Las heridas del cuello y el muslo aún me recordaban, con un dolor sordo, lo desenfrenado de la noche anterior. Salí del dormitorio. Sofía estaba de espaldas a mí, delante de la vitrocerámica. Seguía llevando mi camisa blanca, cuyo bajo le cubría las nalgas. El pelo, recogido en una coleta baja y desenfadada, dejaba al descubierto su esbelto cuello. En la sartén, los huevos chisporroteaban. La luz de la mañana entraba por la ventana, bañándola en un halo dorado y difuso. La imagen me hipnotizó. Cuando acabes de mirar, ven a por los platos y los cubiertos. Sin volverse, su voz, con ese deje ronco de quien acaba de despertarse, sonaba igual de tranquila. Ah, vale. Volví en mí y me acerqué. Sirvió los huevos fritos, doraditos, en el plato. Primera regla médica, evitar el ejercicio intenso. Dejó el plato delante de mí, apoyó las manos en el borde de la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos tras las gafas clavados en mí. Señor Javier, ¿cumplió usted anoche con esa norma? El cuello de la camisa, con el movimiento, se le entreabrió un poco. Tragué saliva y desvié la mirada. Eso no fue culpa mía. Ah, ¿no? ¿Culpa mía? Entonces, culpa tuya, por ser tan guapa. Me salió del alma sin pensar. El aire se detuvo un instante. Sofía se incorporó, esbozó una sonrisa casi imperceptible, y dio media vuelta para ir a por la leche. Boca de piñón. El tono quería sonar a desdén, pero vi perfectamente cómo se le enrojecían las orejas. El desayuno era sencillo, huevos fritos, pan tostado y leche caliente, pero estaba buenísimo. Probé el huevo frito, en su punto justo, los bordes crujientes y la yema líquida. Está buenísimo, alabé con toda sinceridad. Ella bebía la leche a sorbos pequeños y asintió, luego dijo, luego paso por casa a buscar unas cosas. ¿Qué cosas? Ropa para cambiarme, y cosas de aseo. Levantó la vista, con un tono tan natural como si comentara el tiempo. ¿O es que prefieres que los próximos días siga con tu camisa? Tos. Por poco me atraganto con la leche. ¿Qué pasa? ¿No soy bienvenida? Arqueó una ceja. Bienvenida, claro que sí, me apresuré a confirmar. Mi casa es tu casa, quédate el tiempo que quieras. Eso está mejor. Asintió satisfecha, cogió una rebanada de pan tostado y empezó a untar la mermelada con parsimonia. Oye, Sofía, dudé un momento, pero al final hablé. Dime, ¿tú, no tienes que trabajar hoy? Me he cambiado los turnos. Le dio un mordisco al pan. Vacaciones acumuladas más cambios de turno, he juntado 5 días. 5 días. Esa pequeña alegría secreta que sentí empezó a burbujear dentro de mí. ¿Solo? ¿Por mí? Ni lo sueñes. Me fulminó con la mirada. Lo hago por si a alguien se le infecta la herida y le da fiebre. Así me ahorro problemas. La miré y vi que tenía las orejas coloradas, y no pude evitar sonreír. ¿De qué te ríes? Acaba de desayunar, que luego tenemos que decidir lo del niño. Por poco se me cae el vaso de leche de las manos, y hasta la voz me cambió. ¿Niño?
¿Qué niño? Si ayer fue cuando. Sofía masticaba el pan con calma y me lanzó una mirada de soslayo. Esa mirada era como si estuviera viendo a un tonto con reacciones exageradas. Anteanoche, no usaste condón, y yo no tomé la píldora. Bebió un sorbo de leche, con un tono tan plano como si estuviera hablando de las ofertas del supermercado. Ayer también, fueron 3 veces, todas sin protección. Si no quieres, puedo tomármela. Pero estos días son mis días fértiles, más te vale rezar para que no haya habido un golpe de suerte. Me quedé con la boca abierta, el huevo frito se me cayó de los palillos al plato, y me quedé como congelado. Sofía terminó su última tostada con parsimonia, se limpió la comisura de los labios con la servilleta, y entonces levantó la vista hacia mí, que seguía hecho una estatua. ¿Qué pasa? Ahora te entran miedos. No, no es eso. Recuperé la voz. Es muy repentino. ¿Repentino? Ladeó ligeramente la cabeza, y tras las gafas, sus ojos brillaban con un dejo de burla. Javier, tienes 30 años, no 13. ¿Necesito darte clases de biología básica? No me refería a eso. Me alteré un poco, con la cabeza hecha un lío, los pensamientos se me atropellaban. Quiero decir, si de verdad lo hubiera, entonces, nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué? Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos bajo la barbilla, con la actitud de quien espera a ver qué excusa le doy. Pues lo tenemos. Me salió del alma, y hasta yo mismo me sorprendí al oírme. Sí, si lo hubiera, lo tenemos. Ella no dijo nada, solo me miró fijamente, con una mirada profunda e inescrutable. Me entró un mal rollo. Claro que, si no lo hay, nosotros también. También, podríamos tenerlo pronto. Bajé un poco la voz, pero el tono era firme. Sofía, me gustas. Los dos tenemos 30 años, también toca hacerse mayores. El salón se quedó en silencio, solo se oía el tráfico lejano de fondo. Los rayos de sol se habían movido un poco más y caían sobre sus manos entrelazadas, tiñendo sus blancos dedos con un cálido tono dorado. Al cabo de un buen rato, soltó un suave HMPF y se recostó en el respaldo de la silla. La actitud es correcta. Levantó el vaso de leche y golpeteó suavemente con los dedos el cristal. Pero, Javier, un hijo no es una herramienta para atar a nadie. Te lo digo solo para que estés informado de los hechos y ejerzas tu derecho a saber. En cuanto a si lo tenemos o no, la decisión es mía, tú puedes opinar, pero la última palabra la tengo yo. Su tono era tranquilo, racional, con la fría capacidad de análisis propia de una doctora. Lo entiendo. Asentí con firmeza, alargué la mano y cogí la suya, que seguía sobre la mesa. Tu cuerpo, tu decisión, lo respeto, pero mi postura no cambia. Si tú quieres tenerlo, yo daré la cara y seré el mejor padre del mundo, aunque tenga que venderlo todo. Si no quieres, yo tomaré las medidas oportunas. En resumen, donde tú vayas, voy yo. Decidas lo que decidas, lo afrontaré contigo. Su mano, atrapada en la mía, se movió ligeramente, pero no la retiró. HMPF, qué payaso. Su voz tenía un deje de risa contenida. 10. Terminado el desayuno, Sofía recogió la mesa con agilidad. Quise ayudarla, pero con una sola mirada me mandó de vuelta a la silla. Los heridos, quietecitos. La miré mientras se ponía el delantal y se inclinaba ligeramente sobre el fregadero. La luz de la mañana perfilaba la curva de su cintura, sus pantorrillas rectas bajo el dobladillo de la camisa y sus pies descalzos sobre el suelo. Sentí el corazón como si estuviera sumergido en agua tibia, una sensación blanda y cálida. Si realmente lo hubiera, un hijo nuestro, de Sofía y mío, ¿se parecería más a ella o más a mí? Mejor que no se parezca a ella en lo borde, pero tampoco a mí en lo cobarde. Mejor niña, que sea tan guapa e inteligente como ella. Javier, deja de divagar. Si todavía no hay nada, ¿de qué te ríes, bobo? Anda, vístete, que me acompañas a mi casa. La voz de Sofía me sacó de mis pensamientos. No sé desde cuándo estaba delante de mí. Ahora, pregunté, ¿o es que prefieres que vaya así, en plan topless con tu camisa? Claro que no. Me levanté de inmediato. Empecé a revolver cajones. Sofía ya se había puesto mi chaqueta de plumas negra, de hombre, que le quedaba enorme y casi le llegaba a los muslos. Debajo, las piernas al aire, aunque las tapaba el bajo de la chaqueta, al moverse se le veían de vez en cuando. ¿Vas a salir así? Se me secó la garganta. ¿O tienes alguna otra prenda de mujer que prestarme? Se agachó para ponerse las zapatillas de casa y me miró. Su mirada era sincera, con un punto de picardía. No, lo negué rápidamente, me acerqué y le subí la cremallera de la chaqueta hasta arriba, tapándole casi toda la cara, dejando solo a la vista sus preciosos y detestables ojos. Vamos, rápido y sin mirar atrás. Bajamos en el ascensor.
En el espacio reducido solo estábamos nosotros dos. Ella se apoyaba en mí, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. No pude evitar bajar la mirada para verla. Sus largas pestañas caían proyectando una pequeña sombra sobre las gafas, y los labios, ligeramente fruncidos, no sé en qué pensaba. ¿No te parece que vamos un poco, demasiado llamativos? Me acerqué a su oído. Puede. Su tono era plano. Así que, señor Javier, a partir de ahora, asegúrese de llevar siempre un juego de mi ropa en el coche, por si acaso. A la orden, doctora Sofía. 11. Vivía en un barrio residencial de lujo, de ambiente tranquilo. Al abrir la puerta, nos encontramos con un piso limpio y ordenado, de estilo minimalista, con el blanco y el gris como colores dominantes. Igual que ella, desprendía un aire de frialdad y distancia. Miré a mi alrededor un par de veces, y menos mal, no había nadie en casa. Siéntate donde quieras, voy a recoger mis cosas. Se quitó aquellas zapatillas que le estaban grandes y entró en el dormitorio pisando descalza el suelo. Me senté en el sofá del salón y eché un vistazo. El salón era grande, todo impecable. En la estantería, además de libros de medicina, había algunas obras de literatura y varios álbumes de fotos. No pude resistirme a coger uno que parecía antiguo. Lo abrí, y efectivamente, eran fotos viejas. Había una de ella pequeña con coletas, una de la graduación del instituto en la que salía a mi lado con cara de pocos amigos, y otra de la universidad con la toga y birrete, sonriendo con esa mezcla de frialdad y belleza que tenía. ¿Quién te ha dado permiso para hurgar? Su voz sonó a mis espaldas. Me giré. Ya se había cambiado, vestía un jersey de punto largo color marfil, cubierto con una gabardina beige claro, y el pelo, suelto, suavizaba esa frialdad profesional que a veces desprendía. Llevaba una maleta pequeña y una bolsa de compras bien repleta. Te estoy ayudando a recordar la juventud. Agité el álbum que tenía en la mano, señalando la foto del instituto. Mira qué cara de malas pulgas tenías entonces, parecía que me querías morder con la mirada. Y ahora también tengo muchas ganas de morderte. Sonrió, se abalanzó sobre mí y quiso quitarme el álbum. Yo la rodeé con los brazos y la sujeté, y así, sin venir a cuento, empezamos a forcejear, como si hubiéramos vuelto a aquel verano de nuestra juventud. Justo cuando estábamos en plena lucha cuerpo a cuerpo sobre la alfombra, la puerta de casa de los Sofía se abrió. El padre de Sofía, con las bolsas de la compra recién compradas en la mano, y la tía Charo cogida de su brazo. Los dos se quedaron paralizados ante lo que veían. ¡Qué vergüenza! Vaya, vaya, vaya. El tiempo se congeló, el aire se volvió irrespirable. Tos, tos, viejo, creo que se nos ha olvidado comprar la cebolla, el ajo y el jengibre, ¿no? La tía Charo fue la primera en romper el silencio. Ah, sí, 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 se nos ha olvidado. Vamos al mercado del sur a comprarlo, que allí está más fresco. Ah, sí, 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 allí está más fresco. ¿El mercado del sur? ¿Para qué ir tan lejos? ¿No se tarda como 40 minutos? El padre de Sofía y la tía Charo, rígidos, se dieron la vuelta. Casi sincronizados, con pasos torpes, volvieron a salir y, con consideración, cerraron la puerta suavemente. Clic. El suave chasquido de la cerradura al encajarse resonó con claridad en el salón, donde se podía oír hasta un alfiler caer. Yo estaba encima de Sofía, con las manos aún en su cintura. Ella, tumbada en la alfombra, con el pelo algo revuelto, las gafas un poco torcidas, y el jersey de punto marfil arrugado y subido, dejando ver un trozo de pantorrilla suave. Nos miramos fijamente el uno al otro, manteniendo esa postura tan incómoda durante, por lo menos, 10 segundos. Las voces tras la puerta se fueron alejando. ¡Qué bien! Por fin vamos a tener una buena noticia en casa. Ah, sí, 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 y una mierda. Aún no te levantas. Sofía fue la primera en reaccionar, se le subieron los colores a la cara de golpe, me empujó y se apartó, arreglándose la falda como una loca y ajustándose las gafas. Empujado por ella, me senté en el suelo, todavía un poco aturdido. Se acabó, murmuré. Ahora ya no hay quien se quite esta fama, ni lavándonos en el río amarillo. ¿Quitarnos qué fama? Sofía me fulminó con la mirada, el sonrojo aún no se le había ido, pero mantenía aquella actitud suya tan fría. Total, no queríamos quitarnos nada. Volvió al sofá, cogió la maleta pequeña y la bolsa, y echó un vistazo al salón, deteniéndose un instante en el álbum que aún estaba abierto en la alfombra. ¿Todavía estás ahí pasmado? Vámonos. ¿O es que quieres quedarte a que mis padres vuelvan y te sometan a un interrogatorio de 3 pares de narices? Arqueó una ceja al mirarme. Me voy ya. Me levanté rápidamente y cogí la maleta. Con la otra mano, le cogí la suya con toda naturalidad. Su mano estaba un poco fría,
pero no la retiró. Como si fuéramos ladrones, con sigilo, abrimos la puerta otra vez. Confirmamos que no había nadie en el rellano y nos escabullimos rápidamente, cogiendo el ascensor para bajar. Hasta que no nos sentamos en el coche, no pude respirar tranquilo. Me sentía como si hubiera completado una misión de infiltración de alto riesgo. ¿Tanto drama? Sofía se abrochó el cinturón, me miró con esa actitud y una sonrisa se dibujó en sus labios. Más emocionante que un amor prohibido. ¿Tú crees? ¿Qué pensarán tus tíos? ¿Qué van a pensar? Se recostó en el asiento, mirando por la ventanilla el paisaje urbano que pasaba a toda velocidad, y dijo con voz queda, con un punto de ternura apenas perceptible, seguramente algo como, estos dos, otra vez juntos, como siempre. 12. De vuelta a casa, de paso fuimos al supermercado. Empujando el carrito entre los estantes, parecíamos un matrimonio normal haciendo la compra para el día a día. Ella cogió cosas de aseo, y eligió cepillos de dientes y vasos de pareja. Yo eché al carrito un montón de snacks y bebidas, y ella me los fue quitando casi todos. Comida basura, poca cosa. Doctora Sofía, todavía no hemos firmado papeles y ya me estás controlando. Eso depende de cómo se porte alguno. Cogió una caja de condones, la miró, y sin inmutarse, la echó al carrito, 2 cajas. Y siguió andando. Yo miré ese color tan llamativo en el carrito, me toqué la nariz y, empujándolo, la seguí rápidamente. Al pagar, la cajera era una chica joven. Nos miró a los dos, luego volvió a mirar los productos del carrito, que evidenciaban una convivencia, especialmente las 2 cajitas, y su mirada tenía un deje de complicidad y guasa. A mí me ardía la cara, pero Sofía, impasible, pasó el código de barras, pagó, metió en bolsas, todo con una naturalidad pasmosa. Doctora Sofía, tienes una sangre fría increíble. Al salir del súper, lo comenté. ¿Y tú qué querías? ¿Ponerte como un tomate, igual que tú? Me alargó una de las bolsas. Toma. ¿Y lo de antes? ¿Lo de antes qué? Arqueó una ceja. Simplemente, basándome en el sentido común médico y en las necesidades reales, hice una compra racional. Señor Javier, ¿tiene alguna objeción? Ninguna, señora. No me atrevo. Cuando llegamos a mi casa, ya casi era de noche. Colocamos las cosas. Sus cremas ocuparon media balda del lavabo, su ropa colgó en la mitad de mi armario que había dejado vacía, y de repente la habitación se llenó de su presencia. Por la noche, cocinamos juntos. Bueno, para ser exactos, ella era la chef y yo el pinche, y además me echó de la cocina varias veces por manosearla. 3 platos y una sopa, sencillos, pero con un sabor increíble. Después de cenar, nos acurrucamos en el sofá a ver una película, un viejo romance. Ella se apoyaba en mí, con el mismo olor a gel que yo. En las escenas más sentimentales, me inclinaba para besarla, suavemente, sin lujuria, solo con ternura. Cuando terminó la película, estaba casi dormida en mis brazos. Sofía, vete a la cama. Respondió somnolienta, acurrucándose más contra mí. La cogí en brazos, la llevé al dormitorio, la deposité con cuidado en la cama y la tapé con la manta. Ella se acurrucó sola en mis brazos, buscando una postura cómoda, y enseguida su respiración se volvió uniforme y pausada. La miré fijamente, no pude resistirme. Su oreja era como el grifo del agua. Al instante, emitió un leve gemido. Su respiración también se alteró un poco. Javier, abrázame fuerte. Su voz tenía esa suavidad pastosa de quien no termina de despertarse, y metió la mano bajo las sábanas. Sin darme cuenta, sus dedos pasaron a aferrarse a mi camiseta. El tirante del camisón se deslizó. No, no puede ser, tus heridas aún no están bien. No me duelen. Mentiroso. Su cuerpo tembló ligeramente. De verdad que no me duelen. Si no me crees, compruébalo tú misma. A través de la fina tela, se sentía claramente el calor y los cambios del otro. ¿Y cómo lo compruebo? Apartó la cara, con las pestañas temblorosas. La práctica es el único criterio para verificar la verdad. La temperatura del dormitorio fue aumentando en silencio. Ella no dijo nada más. Simplemente levantó la cara y me besó suavemente en la barbilla. Le sujeté la nuca y la besé profundamente. La ropa quedó desperdigada por la cabecera de la cama. Los cuerpos se enredaron más y más. Profundo y firme. La luz de la luna fluía en silencio. La noche aún era larga. Y nuestra historia, al fin, parecía haber disipado las nubes, dejando ver la luz del día. Fin.